Hola, esto es Charlas Animadas de ayer y hoy. Yo soy Agustín Ibarlucía y estoy con... Lucía de Estefano, hola. El día de hoy vamos a tener el tercer capítulo de esta trilogía de la nostalgia que venimos haciendo y hoy nos toca hablar sobre Warner. Sí, la idea sería hablar sobre los dibujitos de Warner de los 90 y estamos hablando de Fenomenoide, Pinky Cerebro, Tiny Toons, Animaniacs Y listo. y listo, porque también está la serie animada de Batman, Sí, pero acá Lu pide hacer un capítulo especial para Batman. por supuesto. Por lo menos en Batman en sus versiones animadas. Pero como vamos a descubrir en breve, tiene mucho que ver con estos dibujitos de los Sí, que vamos a hablar. Y bueno, incluso también el sector de animación de Warner en los 90 tenía más productos animados como la serie de Tasmania, del demonio de Tasmania. sí. También había una serie que no duró mucho que se llamaba Histeria, Ay, sí, que era extraña. extraño. Bueno, pero decidimos concentrarnos en estas cuatro series para achicar un poco como siempre el espectro y poder también mirar y leer sobre estas cosas y contárselas. Sí. Bueno, antes que nada, podríamos hablar un poco de la historia de Warner. En principio, me acuerdo cuando hablamos del capítulo de Cartoon, que Cartoon Network tenía mucho de Warner. Y de hecho en Cartoon Network Sí, pasaban Bugs Bunny claro. y un montón de cosas de Merry Melodies y todo eso. ¿Qué pasó? Bueno, leyendo eso, me di cuenta leyendo ahora sobre Warner que es una historia mucho más larga porque básicamente los estudios Warner fueron de los que inventaron Hollywood prácticamente. Claro, sí. Y por eso creo que me gustaría contar la historia desde un poco más hacia atrás que desde la animación, brevemente porque tiene cosas muy interesantes y bueno, siendo este un podcast de animación tal vez nunca lleguemos a hablar sobre historia del cine mudo, por ejemplo. No. Eh, Claro, en la época dorada de Hollywood, Warner era una de las cinco grandes productoras. de las majors que se conocieron de esa manera. Sí, que junto con RKO, MGM, Paramount y Fox. Claro, bueno, para hablar un poco de la historia prehistoria, digamos, de Warner, había cuatro hermanos Warner, justamente, Harry, Albert Sam y Jack Warner, eh, de familia polaca que emigraron a Canadá a principios del siglo XX. Y me pareció muy lindo estos detalles de la historia, como muy, muy primitiva, como que realmente estos señores estuvieron desde el principio mismo del cine y de la distribución y de la creación de Hollywood, antes de que existiera Hollywood. Por ejemplo, en 1903 abrieron un cine en Pensilvania. Después, en 1904, abrieron una distribuidora de películas. Y en 1918 abrieron ahí sí el primer estudio de Warner que generaba producción propia en Sunset Boulevard en Hollywood. Mm, En un Hollywood que todavía no era ni cerca de lo que conocimos ni hoy en día ni lo que fue en los 40. claro. La primera estrella del estudio, esto es muy lindo, la primera gran estrella que tuvieron fue Rin Tin Tin, el perro. Ah, ¿Ubicás? me suena. Mi me contaba todo el tiempo sobre Rin Tin Tin, un Mm, perro, tipo un pastor alemán. Y bueno, fue la primera estrella del estudio y le pagaron un contrato al perro. Muy lindo. Y bueno, fueron los responsables de crear la primera película con sonido sincrónico directo, que fue El cantante de jazz en el 29, ujú. y eso fue un hito de la historia del cine muy, muy importante. Y eso también creo que marca como una historia de Warner con la música, Claro, que es algo que se ve muy reflejado en las series de las que vamos a estar hablando hoy. sí. Mucho diálogo con el soundtrack. Sí, Eh, pero hay mucha presencia de la música y de los musicales. sí, Y eso está creo que desde este punto en el que fueron la primer compañía en sacar una película que estuviera sincronizada. Y no tenía tanto diálogo sincronizado de la película, sino que tenía mucho canto sincronizado. Y claro. eso era como la belleza y eso fue la novedad de la película en su momento. Yendo más a lo que nos compete, cuando empezó Warner Cartoons, digamos la división de animación de Warner, bueno, empezaron comprando contenido de una productora. De ahí salieron los primeros contenidos de los Looney Tunes y Ujú. Merry Melodies.
que no eran ninguno de los personajes que conocíamos todavía. Claro. Y se llamaban así Looney Tunes y Merry Melodies, porque Looney Tunes, nosotros los conocimos como Tunes de cartoons, pero en realidad era de Tunes, con E, de melodías. Claro, Túnez. Túnez. Sí, sí. Y Merry Melodies lo mismo. Claro. Y eso, las dos cosas eran como... Se agarraban del éxito de Disney, de los cortos de Disney, que se llamaban Silly Symphonies. Claro. O sea, todo tenía que ver con la música, de alguna manera, y formas graciosas de decirle a eso. Claro. Pero bueno, en un principio Looney Tunes y Merry Melodies eran como 2 series de cortos animados para cine muy parecidos, que en un momento uno se hacía en color y en otro en blanco y negro durante bastante tiempo, o sea, cuando apareció el color, y después terminaron uniéndose y pareciéndose mucho entre sí, incluso los personajes empezaron como a saltar de uno al otro y ya tanta distinción no había entre uno y otro. Sí, a mí me parecían espectaculares estos, Sí. que los pasaban en Cartoon Network, como dijimos. Me recuerdo el de un búho que cantaba, que me parece que hacía alusión al cantante de jazz, que decía I love to sing about a bunny and the springer. Y después también me acuerdo de estas situaciones de repente el zapatero que se iba a dormir y un montón de duendecitos que le hacían los zapatos y lo que pasaba en la noche, que eran diferentes gags de animación y de... O de La Casa del Futuro, esos eran... Claro. Merry Melodies. Estaba la casa del futuro, los autos del futuro, Me encantaba. la televisión del futuro, eran un montón así. Era muy lindo. Entonces en un principio cuando aparecieron en el 33, aparecían al principio de las películas, eran cortos animados que estaban antes de las películas. Sí. Sí, porque bueno, la televisión no era algo todavía Claro. que existiera. Bueno, Warner Bros. Cartoons funcionó desde el 33 hasta el 63, donde se vendió y pasó a tener otro nombre. Igualmente, desde el 67, una cosa así, hasta el 69, tuvo como una intención de reflotarlo y después volvió a morir, y hasta los 80s no volvió a producir contenido, y en los 80s va a ser lo que conocemos, o sea, lo que terminó derivando en las series de las que vamos a hablar hoy en día. Claro. En el 35, el primer personaje famoso, digamos, que hasta el día de hoy conocemos, que se creó para Looney Tunes, fue Porky. Claro. Porky, el cerdito Porky. Para 1942 le estaban ganando en popularidad a la producción de Disney. Ah, wow. Sí, wow. Cuando Warner Bros. Compró el estudio de animación de Schlesinger, perdón por la producción, pero me cuesta mucho pronunciar ese apellido, en 1944, que ahí fue cuando lo renombraron como Warner Bros. Cartoons, uno de los hermanos Warner, Jack Warner, era tan ignorante con el tema de la animación y le importaba tan poco, y tenía como tanto prejuicio de que no me interesa eso, qué es eso de la animación, que hay como una anécdota muy graciosa que el chabón pensaba que hacían los cortos de Mickey. Ah, el tipo pensaba que su Yo productora pensaba que su hacía... productora hacía los cortos de Mickey. Increíble. Sí, sí, sí. Igual lo que es muy llamativo es que vos decís que Warner llegó a tener más popularidad que Disney. Hoy en día Disney es como decir la máxima animación de la historia del siglo XX. Hoy. Y Disney hizo películas, es más conocido por sus películas. No recordamos tanto los cortos de Disney, Claro. aunque los hubo y obviamente hay un montón. Y aunque fue con lo que inició también. Exacto. Lo primero que se conoce de Mickey es un corto. Y el renacimiento de Disney en los 90 también son películas, mientras que de Warner es como una acumulación de cortos desde los 30 Claro. hasta después las series animadas de los 90 que vamos a hablar hoy. Claro, bueno, pero también Disney, a diferencia de estas compañías de, por ejemplo, Hanna-Barbera y Warner, nunca incursionó tanto en la televisión. No, claro. Todo lo que después devino en las series de Warner de los 90 tiene que ver con que Steven Spielberg trabajó Claro. en 1988 en Who Framed Roger Rabbit, que no me acuerdo el nombre en castellano. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ahí está. ¿Quién engañó a Rabbit? Claro. Bastante literal. Sí, sí. Ahí trabajó Spielberg en eso, que es una película de Disney. No sabía. Y después de eso, Disney tuvo la Claro. época dorada de la animación. Y Warner con Steven Spielberg hicieron estas series animadas para televisión. Claro. Después, en el 90 y pico, salió Space Jam, que es una especie de... Claro. Bueno, ¿conoces? sí, de quién engañó a Roger Rabbit. Del espacio. Del espacio con básquet. Pero bueno, Sí.
Sí, bueno, sí creo que mucho del renacimiento de la animación de los 90 se debió a quien engañó a Roger Rabbit. Totalmente. Y eso también es un capítulo ahí que Sí, sí. nos debemos de ese capítulo. Bueno, estamos grabando esto a 3 días de la muerte de Richard Williams, el animador detrás de quien engañó a Roger Rabbit. Hizo La Pantera Rosa. Y el libro de cabecera de muchos animadores del mundo entero que es... Animations Survival Kit. Que sería el kit de sobrevivencia, no, de supervivencia de la animación. Sí, que si les interesa la animación y nunca leyeron ni saben de lo que estamos hablando, googleenlo porque debe estar en PDF tranquilamente o vayan a su biblioteca amiga. Sí, es un libro excelente, porque mientras que hay otro libro también famoso de la historia de animación, que es el de Disney, que se llama The Illusion of Life, la ilusión de vida. El de Disney es muy poético. Claro. Es un libro que, aunque tira conceptos de animación, no va a lo técnico. Sino que se queda mucho en esto, Sí, en el concepto, lo teórico. En cambio, el libro este de Richard Williams es muy técnico. Claro. Habla de la historia y un poco de los conceptos teóricos, pero a la mitad del libro ya empieza a tirar las escaletas, la grilla de animación y te hace todos los frames. Sí, es muy apunta claro. a enseñar a animar. Totalmente. A la técnica específica. Bueno, volviendo un poco a la historia, los reconocerán tal vez algunos nombres de animadores muy conocidos que trabajaron para Warner en esta época, en los 40, como Tex Avery, como Chuck Jones, y tal vez otros que conozcan un poco menos o que yo conocí un poco menos, como Robert Clampett, Arthur Davis, Frank Tashlin, que marcaron realmente un antes y un después en la historia de la animación. Son gente que hicieron, no sé, a Bugs Bunny ser lo que es hoy en día. Sí. Y eso, y la comedia en la animación es lo que es también gracias a ellos. Sí, creo que de chico yo veía esta rivalidad entre Disney y Warner y asociaba a Warner con un humor mucho más interesante, más vivo. Los personajes de Warner eran vivos y eran más irónicos, tenían un poco de complicidad con el espectador. Bueno, Bugs Bunny, ¿no? Bugs Bunny era súper irónico y tenía una complicidad y era cool. Era cool Bugs Bunny, mientras que Mickey no era nada cool. No. Era muy infantil. Y bueno, obviamente no es casual, no es que le salió así Mickey, porque estaba apuntado a cierto público infantil y familiar, mientras que Bugs Bunny estaba hecho desde otro lado. Claro. Mucho más adulto. Sí, también, como dijimos también en otros capítulos, eran dibujitos que estaban hechos por los animadores para los animadores. Sí. A diferencia de Disney, que estaba claramente pensado para eso, para la familia, para un niño que, no sé, que era contar una fantasía o contar una historia romántica la mayoría de las veces. Pero estos no sé, los dibujitos de Chuck Jones, por ejemplo, eran un poco para los animadores mismos, lo que les hacía gracia a ellos. Sí, había mucho de slapstick. Los personajes estaban constantemente golpeándose y el humor estaba en cómo se iban a dar un palo esta vez. Y pensemos en el coyote. Claro. Todo el chiste de ese programa era cómo se iba a dar un palo el coyote. Claro. De eso se trataba. Y era como que buscaban diferentes alternativas. Veías eso, te reías y punto. No había mucho más. No había mucho más que eso. Sí. Y era también como el gag, que esto también terminó influenciando muchísimo estas series de las que vamos a hablar hoy en día, como el gag que no va hacia ningún lado más que al propio gag. Sí. Como el chiste por el chiste. Tal vez en otros programas como, no sé, Hey Arnold, del que hablábamos el capítulo pasado, o incluso Las Chicas Superpoderosas, por ejemplo, que tenían la estructura de atrapar al villano, o en Hey Arnold era, bueno, contar una historia, era tal vez una serie más parecida a lo que conocemos hoy en día, como las series que cuentan un momento de la vida. En estas, incluso bueno, en los Tiny Toons, en Animaniacs y todo esto, eran una acumulación de gags que no iban a ningún lado más que a la comedia por la comedia. Sí. Y no tenían una historia que concluyera como de repente, bueno, se nos acabó el tiempo, se terminó el capítulo. Claro, pienso igual en Bugs Bunny. Bugs Bunny era poner a Bugs Bunny en el lejano oeste, a ver qué pasa. Poner a Bugs Bunny en un barco pirata, a ver qué pasa. Ponerlo en el bosque, ponerlo con el pato Lucas. Y acumular diferentes chistes, tropos de ese mundillo del western o de los piratas o de la ópera con Bugs Bunny. A ver
cómo él se metía ahí. Sí. Y cuando se les acaba el tiempo, termina. Pues en ese sentido a mí me hacen acordar muchísimo a las películas de los hermanos Marx, Sí, que son un poco eso también. Era los hermanos Marx en un barco a ver qué pasaba. claro. Y bueno, obvio, millones de gags y quilombo hasta que ya no se aguantaba más ese quilombo y explotaba el lugar y no sé qué, bueno, y eso. Bueno, obviamente Bugs Bunny hace mucha referencia a Groucho. De hecho, está la imagen de Bugs Bunny disfrazado de Groucho porque Sí, era un tipo que molestaba al otro mediante el uso de la palabra. claro. Engañaba al que lo perseguía por el uso de la palabra. Y esto me parece bastante clave, el hecho de que Bugs Bunny te jodía si vos lo jodías antes. Él estaba tranquilo en su madriguera. Claro. Pero si venían a cazarlo, si venían a buscarlo, ahí él te hacía la vida imposible. Lo cual, adelantándome un poco, me llamó la atención de Animaniacs. Que viendo Animaniacs vi que ellos molestan a los demás sin que los molesten antes. Y es bastante insoportable de parte de los Animaniacs Sí, eso. sí, sí. O sea, bueno, son muy maníacos, Bueno, justamente. claro. Sí, sí. De hecho, el primer capítulo, su problema es que un psiquiatra los quiere analizar y ellos no quieren. Sí, pero el psiquiatra empieza a analizarlos porque ellos aparecieron en su vida. Bueno, porque los habían encerrado, bueno. Bueno, eso claro, ya- totalmente. Bueno, para terminar un poco la historia de Warner, en medio de sus vueltas de idas y venidas, como he dicho, en el 69 cerraron, y eso fue porque, bueno, ya los costos eran muy altos y la popularidad había bajado bastante, entonces se cerró en el 69, hubo un par de especiales para televisión y cosas pequeñas, pero recién, como había dicho, en los 80s volvieron a abrirse y volvieron con la creación de los Tiny Toons, que en 1990 aparecieron y fueron los primeros de todos estos dibujitos en aparecer. Y una cosa que me llamó la atención mirando los años en los que tuvieron sus temporadas, son bastante más cortos que los demás dibujitos de los que hablamos. Porque, por ejemplo, viendo, no sé, Doug o incluso el laboratorio de Dexter y cosas así, tenían muchas más temporadas de las que yo pensé que iban a tener. Y acá me pasó al revés. Tenían, por ejemplo, 2 temporadas nada más Sí, o una y lo cancelaron. Fueron realmente muy cortas estas series. claro. Fueron cortas y además los capítulos eran bastante más largos. Mientras Sí, que en el laboratorio de Dexter era el capítulo de 20 minutos, en realidad eran 3 de 7. O en Doug, el capítulo de 20, en realidad eran 2 de 10. claro, En todas estas era un capítulo largo. claro. O No quizás tenía, siempre. o quizás tenía divisiones, pero eran, no sé, 15 minutos primero Sí, algo y después con el tiempo que les sobraba hacían un par de sketches sí, cortos. es cierto. Eran bastante irregulares. Eran muy irregulares, sí. Em, Pero eso creo que también tenía que ver con que las historias eran así, que no tenían una estructura fija, previa. Eran, salvo Pinky Cerebro, que creo que eran distintos a estos en algunos sentidos, que eran un poquito más tradicionales, en el sentido de que, bueno, siempre su arco era tratar de conquistar el mundo y sí, fallar. Los otros eran como, bueno, gags y cosas que pasan, entonces no había un tiempo predeterminado y algunos capítulos eso tenían uno de 15 y otro de lo que sobraba, o algunos eran dos de 10 o algunos eran completos de 20 como el primer capítulo de Tiny Toons, es un capítulo largo de 20 minutos. sí. El primer capítulo de Tiny Toons es como que cuenta cómo aparecieron los Tiny Toons. Obviamente es una historia totalmente ficticia. Claro, Pero es interesante que te muestran como un productor que le pide a un animador, che, necesito unos dibujitos para que aparezcan en televisión, y entonces se inventa los Tiny Toons, que es realmente lo que pasó, y me parece también que marca un poco el espíritu de todas estas series, que es el diálogo con la productora, con Warner, y sí, con la historia del cine. Con el hecho de que empieza Tiny Toons y están en los estudios Warner. claro, Animaniacs, bueno, claro. Son directamente los hermanos Warner. transcurre en los, Sí. claro, son los hermanos Warner y transcurren en los estudios Warner. Sí, en los 90 había, ahora pensando un poco, había mucho de eso, de tener presente al animador y la mesa de animación, y Sí, para decirlo en términos más académicos, digamos, de la develación del artificio, sí, estaba como muy, muy de moda en ese momento. sí, Y creo que todas estas series son como un poco el colmo de eso. Desde Tiny Toons, que bueno, con este principio que pueden buscar en cualquier lado del primer capítulo, es increíblemente meta. De hecho, el arco del primer capítulo es ellos tratando de escribir el guión para su primer capítulo. claro.
Que como, bueno, más meta no se consigue. Creo que justamente por ahí, ya a nivel no solo de animación, sino en el cine, en los 90 se colmaron justamente los géneros. Sí, eh, los grandes géneros de la historia del cine parecía que ya se estaban, no sé si acabando, pero ya lo vimos todo, que por claro. eso apareció este diálogo meta con los géneros. Igual, qué sé yo, hace un rato ya decía que Bugs Bunny Sí. hacía humor con los géneros, Pero hay pero algo como también de esto del artificio y de también la conciencia de la producción y de que un dibujito y de que específicamente esos dibujitos estaban hechos para ganar plata. Y eso estaba muy presente en todos sí, los capítulos de todos. Era sí. como siempre estaba la figura del productor que les decía al animador como que lo tenía explotado claramente. Te decía como quiero ganar plata tenés que hacer esto porque y la conciencia de que eso que estábamos viendo era un producto que era justamente eso para generar ganancias. Bueno, sí, de hecho en el primer capítulo de Tiny Toons están Buster y Babs, que son los dos conejos protagonistas, diciendo, bueno, necesitamos un sidekick. Claro. Entonces viene Porky, que jaja se llama Hampton, y Plucky, el patito. Necesitamos unos villanos, y abren una caja y aparecen un montón de villanos. Sí. Necesitamos un espacio, y como que viene Bugs Bunny y les arma la universidad, Claro. en donde los profesores son los viejos Looney Eso Tunes. está buenísimo de Sí, los Tiny Toons, que uno pensaría que son como los mismos personajes con las mismas personalidades que los tradicionales de los clásicos que conocemos, pero son como versiones que están aprendiendo a hacer claro, cartoons claro, y claro. quieren ser tan exitosos como sus padres, digamos, que Sí. no son realmente sus padres. Igual es muy loco cómo la estructura del programa es muy de fórmula. Tenemos a Sí, dos protagonistas, que son estos dos conejos, y después un montón de personajes satelitales, en donde de repente por ahí un capítulo o un segmento se va a tratar uno de estos personajes satelitales. claro. Listo, palo y a la bolsa, como ya está, se sacamos una Claro, serie. Y después Animaniacs es lo mismo. Tenés a sí, los personajes Animaniacs que cantan una canción de Somos Animaniacs y tenemos a todos estos personajes satelitales que son sí, el sí, policía, las palomas, el perrito con la nena, el perrito con el gato, sí. Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. Es la estructura, la fórmula de Animaniacs es la misma que Tiny Toons. Sí. Bueno, de hecho Tiny Toons terminó en el 92 después de 2 temporadas nada más para darle paso a Animaniacs Sí, y que no haya como más de lo mismo, digamos, dando vuelta, como pensaron que hicieron bien para mí porque siempre han tenido mucho de lo mismo. sí, 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 Pero sí fue como medio una continuación con otro nombre. Fue medio eso. totalmente. Lo gracioso de Animaniacs es que también el primer capítulo muestra un poco su génesis. Y son unos dibujos animados que fueron encerrados en el tanque de Warner hace mucho tiempo y en su diseño son medio Sí, son Mickey. medio Mickey. Son como cartoons clásicos de la época dorada, claramente. Están en blanco y negro, Sí. salvo por la nariz que es roja. De Y hecho, la ropa, y la ropa. claro. La ropa es como modernosa. Sí. Bueno, y de Animaniacs y también de Tiny Toons, antes de irnos de Tiny Toons, algo que recuerdo mucho es los jueguitos. Creo que Warner, a diferencia de Cartoon o de Nickelodeon, tenía mucha guita y era una Sí, máquina sí. de marketing y de producción integral, ¿no? Sí, Entonces no... En primer lugar, las animaciones me parece que no eran tan limitadas es cierto, eso como sí. las demás. Tenían un promedio de cell per second, digamos, yo lo leí así en inglés en internet, pero sería como eso, Células por cuadros segundo. por segundo, pero no necesariamente cuadros, sino, claro, celdas animadas, Ujú. dibujos por segundo, digámosle, que era casi el doble de la animación de ese momento, de sus competidores, digamos. Sí, Y, por ejemplo, 10.000 cuadros había en un capítulo de cualquier otro y ellos, por ejemplo, en Tiny Toons tenían 25.000 o más. O claro. sea, realmente tenían mucha guita y mucha buena producción, muchas empresas de animación, como muchas productoras de animación, eso es cuando, donde mandan a tercerizar la animación, Claro, claro. tenían muchas y haciendo mucho trabajo muy bueno al mismo tiempo. Y además de eso, todos estos dibujitos fueron obra, digamos, de Steven Spielberg y su productora Amblin, Mm, que se metió para crearlos y tenía un nivel de control Spielberg en estos dibujitos que era mucho más alto de lo que tradicionalmente los productores tienen. Escuchaba una entrevista que hablaban, no me acuerdo si era sobre Tiny Toons o sobre Animaniacs, que decían que les mandaban guiones, no sé, a las 6 de la tarde a Amblin y a las 8 de la noche los llamaba Spielberg por teléfono diciéndole todos los cambios que quería hacer. claro. Y que eso no existe, estás capaz 3 meses esperando que un productor te responda porque Mm, leyó su guión. Pero Spielberg evidentemente era un manija tremendo sí, sí.
Y bueno, tenían muchísimo control creativo en estos. Y de hecho, bueno, ves los principios de cualquiera de estas series y dice Steven Spielberg presenta Sí. y dice el nombre de Steven Spielberg arriba y antes que el nombre del programa. Sí. Creo que yo conocí a Steven Spielberg antes por los dibujitos, Sí. el nombre de Steven Spielberg, que por las películas que después dije, bueno, Claro. también son bastante importantes, digamos. Claro. Bueno, pero una cosa que hablábamos de la música, de la tradición musical de Warner, con el presupuesto alto que tenían de Warner, tanto desde Warner como Amblin, Spielberg dijo, vamos a contratar una orquesta. Pero no, Steven, eso es carísimo, le decían todos. Y Steven dijo, me chupa un huevo, contratemos una orquesta y va a haber una orquesta que va a hacer música original para cada uno de los programas. Wow. Que eso es algo que, olvídate, no existía pero para nada. Y por eso había muchos capítulos que tenían momentos musicales y momentos de los personajes cantando y teniendo una música increíble porque Sí. eran muy buenas las canciones y realmente de orquesta, muy parecido a esto, a las orquestas de los 40 de la época de oro de la animación. Sí, igual no solo estaba esa música, esos segmentos musicales, sino que también había música incidental constantemente, todo Sí. el tiempo sonando en todos los programas. Si había un momento que un personaje decía algo tonto, era como no. O si había como un momento que estaban caminando sigilosamente, de música sigilosa, constante, lo cual creo que marca un mismo estilo en todos los programas, pero a mí me parece algo que me pasó viéndolos de nuevo, que da la sensación de que son todos el mismo programa. No tienen originalidad entre sí. Mientras que vos ves Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo y las chicas superpoderosas o La vaca de pollito, y son cosas muy diferentes entre sí. Todos estos son casi el mismo programa, Bueno, con la misma sonoridad. Es cierto. Y está bien, si te gusta, buenísimo, tenés un montón. Claro. Pero había algo como de eso, todo controlado por el mismo tipo atrás. Sí, pero era justamente Porque era eso. así. Era una es como lo más marcado por realmente una productora, porque estos otros que mencionabas eran justamente eso, eran los animadores que tenían equipos chicos y tenían el control sobre su estilo de animación y sobre sus chistes, y eran como algo más manejado por ellos, por un grupo pequeño de animadores independientes, digamos, que Claro. un estudio bancaba. Pero esto era la Warner sobre todo y Spielberg arriba de eso, Sí, sí, sí. haciendo lo que quería y una sola persona, digamos. Sí, sí. Que eso bueno también le llevó a cuestiones y problemas como pasó con Fenomenoide, que ya lo vamos a hablar. O sea, la tenían realmente muy clara porque tenían evidentemente mucha historia y mucha experiencia. Eran como los Claro. padres de todos los demás. Sí, creaban estrellas, creaban todo un producto que estaba más allá de la pantalla. Claro. Bueno, en el primer capítulo de Tiny Toons, lo primero que aparece, hablando un poco de estrellas y del Star System de Hollywood, es Bugs Bunny en su mansión de Hollywood Sí. con su Oscar. Y es eso, es como te están mostrando a Bugs Bunny como una estrella del Star System, mega famosa, como legendaria, y él nos presenta la historia de los Tiny Toons. Sí, de hecho él dice, me pidieron que presente este capítulo sobre la historia de los Tiny Toons, pero yo no lo hago gratis, y de repente le dan un cheque y dice, no, no acepto cheques, y le aparece un camión lleno de plata y de zanahorias. Pero está muy presente esto de vuelta, lo de la producción, la generación de ganancias atrás Claro, de todo eso. está totalmente blanqueado que es un producto y que está ganando plata, que Bugs Bunny está ganando plata, Claro. que claro que no es así, pero se entiende el chiste. Claro. Bueno, y Animaniacs, pasando a Animaniacs, que como dijimos antes, cuando terminaron los Tiny Toons en el 92, fue para darle lugar a que aparezcan, por ejemplo, Animaniacs en el 93, que duró desde el 93 hasta el 98. Fue un poco más largo que los demás. Sí. Y yo me di cuenta el otro día, reviéndolos, que todavía no puedo creer que no me di cuenta antes, pero vi un capítulo en inglés y ahí se me prendieron la parita de como, claro, se llaman los Warner Brothers. Claro. Y no puedo creer que tardé tantos años en darme cuenta que los hermanos, los tres hermanos de Animaniacs se llamaban Warner Brothers. Claro, eran Claro. una personificación Del estudio. del estudio, sí, y de los hermanos Warner. Claro, sí, sí, pero todo, incluso todo el programa era una caricaturización Claro. del estudio. Vivían en esos En el estudios estudio, sí. y estaban en contacto con las películas. Claro.
Y sabían mucho de películas, todo el tiempo estaban haciendo alusión Sí, bueno, eso a también las era... estrellas. Algo que pasaba mucho en estos programas de Warner era muchos chistes en referencia a la actualidad Sí. o a la política. De repente hablaban del presidente Eisenhower, que, Bueno, en la qué sé yo. presentación de Animaniacs está Clinton tocando el Sí. saxofón. Y yo qué carajo sabía Ah, cuando ese es tenía 8 años Clinton. quién era Clinton y Yo qué te hacía. me acabo de enterar, la vi ayer y me Bueno, si acabo la de escuchás en enterar. inglés, dice Clinton toca el saxofón. Ah, mirá. Con otros dibujitos me pasó, por ejemplo, no sé, La vida moderna de Rocco, que era muy fuerte la referencia a la cultura pop ahí, pero incluso ahí, hoy viéndolo de grande, entendí muchísimo más. Y viendo, por ejemplo, Tiny Toons o Animaniacs, me sigo perdiendo de un montón de chistes. Como realmente hay un montón de cosas que no llego a agarrar la referencia. Claro, porque hablan de celebridades de ese momento, de políticos de Pero esa además época. hablan de películas de los 40 que ni idea, o no sé, como que realmente tenés que ser muy, muy, muy culto de cultura pop para poder Sí, seguir sí, todos los chistes de Animaniacs. claro, Y de todos los demás en general. sí, Esto de que vivan en el tanque de agua. sí, Yo el tanque de agua de Warner lo conocí por Animaniacs, pero sí, claro. Warner empieza a crear, no empieza a crear, pero creó su imagen de productora, su iconografía, no solo por las estrellas, sino por el mismo espacio del estudio. claro. Y lo hacían en los programas para chicos. Hoy en día, cuando aparece una película de Warner, aparece como ese plano, esa foto desde helicóptero de los Sí, estudios que se vuelve blanco y negro. claro, Sí. se vuelve blanco y negro como si pasara por agua. Sí, Eso para las películas para grandes, pero los chicos tenemos Animaniacs para ver claro. el tanque. Sí, Es se volvieron a sí increíble. mismos como un mito y Sí, como sí. un personaje. Claro, el estudio se volvió un personaje. Y eso es, no sé, es una movida bastante rara y funcionó, evidentemente funcionó. Y Como obvio. volvieron su propio... Como Disney que ves el El castillo. castillo. Lo que pasa, la diferencia es que, bueno, vos vas a Disneyland o no sé, alguno de sus parques de diversiones y es la idea de que ahí se hacen los dibujitos. Ahí no se hacen claramente los No, dibujitos. claro. Pero en Warner sí. Ahí eran los estudios en donde se generaba el contenido. Claro, lo que pasa es que Warner crea dibujitos, mientras que Disney crea cuentos de hadas. Claro. En Disney sucede la magia. En Disney vos vas Disney es y magia. ahí transcurre Cenicienta, la verdadera. Claro. Mientras que en Warner son dibujitos. Y están los animadores y hacen chistes y se volvean entre sí. Y es todo para generar ganancia. Y generaron su identidad a partir de este cinismo. Claro. Disney no es cínico. Es lo no cínico, Disney. Claro, exacto. Bueno, hay muchísimos capítulos de Animaniacs que tienen que ver de vuelta con el musical. Hay unos muy famosos que los pueden encontrar en YouTube, que son los de Jaco diciendo todos los países del mundo, que es excelente. Es buenísimo. También hay uno que dice todas las palabras del idioma inglés, creo. Ay, sí, ese no lo cazamos Es un tanto, montón. pero bueno. Pero hay varios así, es como mini segmentos. Y claro, si te Está das de un los planetas, uno que dice, Es que dice los cierto. planetas. Que somos pequeñitos, Sí. caminando con el mundo, pequeñitos. Y era todo un desafío, creo que para la traducción y para el doblaje. Ay, sí. Y estaban bastante bien dentro de todo. Viéndolos ahora en inglés y sus doblajes, está bastante bien. Pero calculo que también teniendo una orquesta a tu disposición, haces un montón de cosas musicales. Claro. Eso me explicó un montón de Qué loco. momentos musicales. La otra vez viendo un capítulo random de Animaniacs, agarré uno que era una parodia a Los Miserables, por ejemplo. Sí. Y todo un capítulo musical, completamente musical, con seguramente actores de Broadway que contrataron para eso. Wow. Porque podían, nada más porque tenían la guita y tenían la orquesta ahí. Como bueno, hagamos un musical. Bueno, viendo una entrevista de YouTube sobre el comienzo de Animaniacs, hablaban sus creadores y decían que estaban diseñando personajes para esta nueva serie animada. El primer diseño de personajes eran 3 patos que eran muy parecidos al patito de Tiny Toons, Ajá. al mini pato Lucas, que no me acuerdo cómo se llama, Plaqui. Plucky. Bueno, eran 3 patos verdes muy parecidos y se los llevaron creo que a Spielberg y Spielberg dijo, no, basta de patos, dejen de hacer patos, hagan otra cosa. Claro. Y de ahí sacaron estos 3 muñequitos. Son medio perritos para mí. Esa es la gracia, como que no se sabe qué son. Y pero se sienten muy del Hollywood clásico Claro. y de esto. Se habla de un reboot para el 2020, porque supuestamente se lo van a vender a Hulu y no sé. Hay Bueno. mucho de eso pasando en este momento. Por ejemplo, la película de Rocko's Modern Life salió Sí. en Netflix, hasta ahora la pueden ver.
No sé si se los recomiendo, no la vi todavía. Sí, pero... también salió la nueva serie de Las chicas superpoderosas. Sí. Y obvio, en realidad yo me pongo medio escéptico por nostálgico, ¿no? Sí. Pero la verdad es que los Tiny Toons en su momento eran una especie de reboot, no un reboot, pero una reformulación de los Looney Tunes y están buenísimos. Sí, Así que quizás la enseñanza que hay que ser menos escéptico. tal vez. En Animaniacs, en todas las presentaciones, siempre al final decían: estamos algo locos y somos animados. Y después dejaban un hueco que siempre llenaban con otra frase. Sí. Y después terminaba con Animaniacs. Y en el primer capítulo dice: estamos algo locos y somos animados. Por eso nos llamamos Animaniacs. Bueno, locos y animados. Claro. Animaniacs. Entonces Muy siempre bueno. estaba como ese gag de qué decían en ese fragmento de la canción, que en todos los capítulos era Sí. diferente. Animaniacs es otra manera de frasear Looney Tunes. Claro, bueno, sí. Los personajes satelitales de los que estábamos hablando hace un rato tenían un montón. Tenían esta nena, el gato, el otro, la ardilla que era como una vieja, que era malhumorada, los palomos, no sé qué. Y entre ellos estaban Pinky Cerebro, Claro. que tenían estos mini segmentos dentro de los programas que ya habíamos visto en otros dibujitos, como por ejemplo en Dexter, que estaba Monkey y los Amigos de la Justicia y no sé, Sí. cosas así. Bueno, acá estaban Pinky Cerebro, que terminaron teniendo su propia serie. Y Pinky Cerebro estaban inspirados supuestamente en dos productores que eran parte del staff de Tiny Toons, que se llamaban Eddie Fitzgerald y Tom Minton, que decían que eran como físicamente hablaban muy parecido a Pinky y a Cerebro y los basaron en ellos. Y de hecho en un especial de televisión que se hizo después de que terminó Pinky Cerebro aparecen ellos dos caricaturizados dentro de la serie. Sí. La voz de Cerebro está hecha por un tipo que se llama Lamarche, que dice que su voz, la voz de Cerebro, es un 65% Orson Welles y un 35% Vincent Price. Lo cual me parece muy bueno, Sí, porque sí, de sí. nuevo tenemos esta relación con el cine, ¿no? Sí. Y lo escuchás a Cerebro hablar en inglés y es muy Sí, parecido y a lo Orson escuchas Welles. incluso en castellano y es muy... Sí, sí, sí. Tiene mucho esa gravedad y como la cabeza gigante como tenía Orson Welles. Y enojado. Enojado, sí, siempre es como Y soberbio. soberbio. Sí, Totalmente. sí, sí. Es muy, muy acertada, creo que esos porcentajes son muy buenos. Muy Bueno, y bueno. el que hacía de Pinky también hacía la voz de Jaco Warner. Era la misma Claro. persona. Bueno, Pinky en inglés es como es Es inglés. inglés, sí. Como si fuera un personaje muy tonto de los Monty Python. Sí, totalmente. Bueno, es una de las referencias claramente. Sí. Creo que de todas estas series la única que me costó mucho ver en inglés fue Pinky Cerebro porque Ah. no le entendía mucho a Pinky y no sé, me gustaba más su voz en castellano. Claro. Yo Pinky Cerebro lo comparo un poco con Dexter en el sentido de que es un personaje genio que tiene planes muy grandes relacionados a la Delirios de ciencia, grandeza. delirios de grandeza, y otro personaje que le arruina los planes. Claro. Ambos personajes además son siempre el último que te imaginas que va a ser tan inteligente. Uno es un niño de primaria o secundaria, primaria, Sí. y otro es un ratón, ya Un directamente. ratón de laboratorio. Un ratón de laboratorio. Me encantaba mucho el chiste que creo que una vez por capítulo se hacía que cada vez que alguien les preguntaba, pero ¿y ustedes qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Y Cerebro le decía la verdad, soy un ratón de laboratorio que quiere conquistar el mundo. Y todos les cagaban de risa como, sí, claro. Muy buen sentido del humor, le decían. Y el otro chiste increíble es cuando Cerebro le pregunta a Pinky, Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y Pinky le dice, creo que sí, Cerebro, pero... Y Cualquier tiraba algo cosa. nada que ver, pero no sé por qué el apio cuesta tanta plata. Como, Era claramente muy no. gracioso. Sí, tenía mucho eso de... Que creo que ya habíamos hablado un poco de las frases que se repiten en todos los capítulos, por ejemplo, en Las chicas superpoderosas que tenían esas 3 frases que se repetían siempre. Sí. Acá siempre había por lo menos 2 que eran... O sea, y que haremos mañana en la noche, Cerebro, lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Esa era una que todos los capítulos terminaban así. Sí, Y esta de Estás pensando lo mismo que yo, sí. también. Pinky Cerebro la siento un poco más diferente que las demás. Sí, Mientras que en Tiny Toons, Animaniacs y Fenomenoide hay mucho del chiste, de la acumulación de gags y el chiste absurdo y los golpes, también Sí. el slapstick que tiene todos estos dibujitos de Warner de siempre. Y los besos. sí, Todos los personajes están todo el tiempo quejándole picos a los otros, como para molestarlos. sí. Pinky Cerebro no tenía tanto de eso. No. Y cada capítulo tenía esto una manera diferente de conquistar el mundo. Que era, no sé, era muy interesante y muy divertido. Sí, me encantaba ver
qué se les iba a ocurrir esta semana para conquistar el mundo, porque siempre eran cosas increíblemente rebuscadas que no podías creer que eso podría llegar a funcionar. Eran muy graciosas. Bueno, en el primer capítulo, justamente diciendo esto de que Cerebro tenía la voz basada en Orson Welles, el plan es que Cerebro había escuchado la transmisión de radio de Orson Welles en la que narra la guerra de los mundos y todo el mundo se lo cree. Entonces dice, y ahora tenemos la televisión. Entonces lo que hace es transmitir un programa en el que muestra cómo los aliens están conquistando el mundo para que todo el mundo entre en pánico, y al final lo que sucede es que nadie se lo cree, que porque Pinky lo ayuda y lo ayuda medio mal, entonces todo queda muy ridículo y termina pareciendo una comedia en vez de una realidad. Tenía, hablando de Dexter, un capítulo, que hay uno muy parecido en Dexter, que es que Cerebro se cansa de que Pinky le cague siempre los planes y dice, bueno, te voy a volver inteligente. ¿Lo viste? No lo vi. Bueno, hay uno muy parecido en Dexter, que Dexter vuelve inteligente a Didi y pasa exactamente lo mismo. No se banca su ego que Pinky sea más inteligente que él, pero lo que pasa en este capítulo de Pinky Cerebro es que Pinky se pone muy triste porque Cerebro ya no lo quiere, porque es más inteligente que él, y Cerebro dice hay que balancear las cosas, y entonces los dos tienen el mismo plan, que es volverse estúpidos de vuelta. Entonces los dos se vuelven estúpidos y ninguno de los dos sabe cómo revertir eso y terminan ahí. La frase final es ¿y qué vamos a hacer mañana en la noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. No tengo idea, le dice. Pero también tenían esto, y que todas estas series lo tenían, que es la vuelta al status quo. Claro. Muy descarada. O sea, es como, no es que todo termina más o menos parecido. Esto terminaba en esto, tipo, o terminaban los dos hundidos en el Titanic sin poder salir, o terminaban los dos idiotas sin poder manejar una máquina que... Y de repente, la semana siguiente, estaba todo como si absolutamente nada hubiera pasado. Claro. Bueno, podemos pasar a Fenomenoide. Podemos pasar a Fenomenoide, que está creada por Bruce Timm y Paul Dini, que son los creadores de la serie animada de Batman, de la que haremos un capítulo especial breve. Porque, yo siempre lo digo, la serie animada de Batman de Bruce Timm es mi Batman. Hay muchas versiones de Batman. Y esta, la de la serie animada, es mi versión. Es lo con la que yo crecí, es donde yo vi a Batman y es uno de mis personajes preferidos. Bueno, y Fenomenoide es una creación de estos dos. Paul Dini y Bruce Timm van a verlo a Spielberg con la idea de hacer una serie de superhéroes que sea un poco parecida a Spider-Man, esa era su referencia, que sea un superhéroe con aventuras y cosas y que tenga unos tonos de comedia ahí. Sí, lo que tiene parecido a Spider-Man es que es un adolescente que tiene alguna especie de inconvenientes, tiene inconvenientes románticos, que quiere estar con chicas y no puede. Y que es medio un nerd y tiene como una vida paralela como un superhéroe. Bueno, pero ellos fueron a llevarle esta idea a Spielberg. Sí, yo me imagino que fueron como a una especie de palacio y subieron un montón de escaleras, pero un montón de escaleras. Y está como, claro, está Spielberg sentado en un trono y le llevan un guión y Spielberg, ¡no! Bueno, fue así, porque fueron a hablarle a Spielberg y Spielberg dijo, sí, pero háganlo toda una comedia. Y Bruce Timm decía como, y no, yo quiero hacer un poco de comedia. No, más comedia. Y bueno, así terminó en Fenomenoide, que es la cosa más bizarra y desatada de todos estos. De hecho, se fue Bruce Timm. Sí. Lees entrevistas del chabón y dice, mira, la verdad yo iba porque estaba ya mi equipo trabajando, pero me chupaba un huevo, eso no era lo que quería hacer, me fui. Claro. Y es una lástima porque a mí me encanta Fenomenoide. Sí, bueno, está bien, pero Bruce Timm hizo otra cosa. Sí, bueno. Pero sí, volviéndolo a ver ahora después de haber visto personajes como Deadpool, por ejemplo, me hace acordar muchísimo a Deadpool. Mira. A los Monty Python un montón me hizo acordar. A las películas de la pistola desnuda y las cosas tal vez de Mel Brooks y todas esas cosas. Mira. También era el único de estos dibujitos que tenía el recurso de usar imágenes de archivo de live action rarísimas. Incluso en la presentación, en un momento cuando dicen qué mono es, aparece un mono real, tipo una imagen de un monito saltando. Sí. Y usaban mucho eso. Y que era como una especie de collage medio pastiche, obviamente mega posmoderno, y ahí está la palabra del día, como siempre. Llegó el momento de decirlo. Tocamos el botón de posmodernidad. Bueno, sí. Eso, claro, es Monty Python, es como decir, bueno... Es como venía para un lado la historia y de repente se desvía con un chiste y lo llevan para ese lado hasta que se acaba. Sí. Como en las películas de Monty Python pasa. Muy eso. Bueno, pero tenía esos mini momentitos, por ejemplo,
agarré un capítulo de Navidad que decía, bueno, y ahora un momento musical. Y estaba Fenomenoide sentado en un piano tocando horrible, tipo todo desafinado, un villancico. Durante 2 minutos. Y termina. Bueno, y ahora volvamos al programa. Y era eso. Era Claro. como algo muy, muy, muy absurdo y random. Que sí, tenía mucho de los Monty Python. Es bastante difícil de ver ahora. Me parece muy inconcluso, Muy disperso. muy disperso, esa es Sí, la palabra. sí, sí, sí. También, bueno, tiene que ver con otras épocas de la televisión. Hoy en día estamos acostumbrados a otras narraciones, con Hora de Claro. Aventura, con Steven Universe. Y Fenomenoide era para enganchar en la tele. Sí, era algo como que se podía ver mucho más aislado. Sí, Creo que totalmente. podría funcionar hoy en día, pero como cortitos de YouTube o en Instagram, no sé, algo así. Claro. Algo sobre Fenomenoide que me llamó la atención, no solo de Fenomenoide, sino de todas estas ideas que estamos diciendo, es lo flojo, lo flojas que son todas en la cuestión de género. Sí, Muy seguido el chiste es que hay chabones que van atrás de minas como babeándose y punto. Bueno, como Animaniacs. Animaniacs. Es Sí. tremendo. O la enfermera. sí, eso era Es- muy polémico. Es muy polémico ese chiste. Pero tal vez, no sé si defensa, no sé si me animo a defender eso, pero estaba la hermana que claramente era heterosexual, no sé, porque como que revoleaba los ojos cada vez que hacían eso los hermanos, pero aparecía un chabón que estaba bueno y le pasaba lo mismo a ella, era como bueno. Sí, es verdad. Eran pajeros y eran todos pajeros por igual. Sí, sí, pero Pero bueno, igual, era un chiste Pero me medio llama de mucho la mierda. atención lo seguido que sucede ese chiste. En Tiny Toons, en Animaniacs, en Pump Pink Cerebro quizás un poco menos, pero también... Sí. y siempre parece la mina que está buena, que muy del estilo de... La mina Jessica Rabbit. muy del Total, estilo de Jessica sí. Rabbit. Y después todos los personajes están llenos de... Las personajes mujeres de significantes. Sí. Empezando por Bugs Bunny. Babs Bunny, que es como Buster, pero con moñitos y las Moñito, pestañas. pollerita, claro, y es rosa. Y es Por si rosa. queda alguna duda, es rosa y él es celeste. Claro, claro. Bueno, pero en el momento en el que la dibujan, primero lo dibujan a Sí. Buster, Total. como siempre, primero lo dibujan a Buster y después le dicen, vamos a hacer un compañero, no sé qué, y la dibujan a Babsy. Y él dice, una chica, y ella dice, ay, bienvenido a los 90s. Como, uff, somos re progres porque hicimos una coneja que Claro, va a ser claro. la protagonista. Le dice bienvenido a los 90 y después ella toma 3 modos de feminidad muy básicos. Uno que Sí. es como esta Jessica Rabbit, uno que es más como del oeste, medio Dolly Parton, Medio Dolly Parton, medio country. sí. Y otro más, no me acuerdo. Sí. Pero es lo que tenían de mujeres. Claro. Que bueno, después viendo un poco los capítulos, el personaje de Babsy está bueno, es como igualmente protagonista que todos los demás. Claro, bueno. Es pero- graciosa. Sí, sí, sí. En ese sentido está bien, pero bueno, sí tenía un montón de estos problemas. Sí, pero creo que si hiciéramos un ranking de entre Cartoon, Nickelodeon y Warner, Warner pierde en la No, vara sí, de sí. género. Definitivamente. Se les notaba mucho esto de querer meter un personaje femenino porque eran los 90 y había que hacerlo. Claro. Como, bueno, ponerle un moño, no sé. Sí, sí, poner un moño que nadie se confunda. Claro. Por favor. Pero bueno. No, el mérito de Warner, me parece que ya lo dijimos bastante, o más que el mérito, la gracia. Sí. Tenía que ver con esto del humor sobre el cine. Claro. Y tomar Humor toda, metatextual. toda esta historia que tiene la Warner como productora para jugar con eso. Y que creo que nos enseñó mucho sobre la producción. No con ánimos de enseñarnos Claro. no que era educativo, sino porque era de lo que se reían ellos. Claro, exactamente. Era una serie para animadores por animadores. Sí. Bueno, igual lo curioso es que animaban todo igual. Las 4 series eran iguales, entonces no parecía que querían jugar con la animación, sino que más bien era de animadores para productores. Un poco Como sí. si fuera que... O de guionistas Sí, para guionistas. sí, porque tenían un modelo de animación Sí. y lo repetían en todos los shows igual y listo, no se interesaban en probar de otras cosas o innovar o buscar maneras creativas de mostrar algo. En ese sentido, como que me atajaría con decir que eran animadores para animadores, Es sino cierto. que era sobre animación o sobre producción. Claro, sobre producción. Y bueno, sí, un poco de esto de que hablamos de la época llegando a un punto de saturación, digamos, y si lo único que se puede producir es algo sobre producir animación. Sí, Y fue un momento muy así, creo. sí, sí. Es hasta como la explosión absoluta de los estudios. Sí. Y después ya en los 2000
que son las Claro. series. También creo que son las únicas series de las que hablamos que se ubicaron casi completamente en los 90. Porque todas las demás terminaron tal vez entrando a los 2000 o Sí. el 99. Estas duraron pocos años y a principios o mediados de los 90. Son como muy fuertemente una marca de época, creo. Sí, Se nota mucho en estas series de Warner. sí. ¿Qué pasó después con Warner en los 2000, sabes? En el 2000 creo que Warner compró lo que quedó de Hanna-Barbera y pasó como a una producción distinta. No sé, en los 2000 cambió un poco la Sí. producción de la animación, decayó un montón de cosas. Y bueno, y se pasó medio a otra historia. Bueno, Bueno, esto fue el tercer capítulo y el cierre de esta trilogía de la nostalgia, que nos encanta decirlo así, en las que cubrimos 3 productoras barra canales de los 90 que nos parecieron muy icónicos, que fueron Cartoon Network, que lo pueden encontrar hace 2 capítulos, Nickelodeon, que fue el capítulo anterior, y en el capítulo de hoy hablamos de Warner. Y bueno, aceptamos sugerencias para los próximos capítulos, qué les gustaría escuchar, de qué están viendo ahora, también nos interesa saber qué animación nueva hay de la que no nos enteramos. Nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es Charlas Animadas, o nos pueden, los que nos conocen, agarrar por la calle y decirle, che, Agus, vení, ¿por qué Sí, no sí. hablan de esta serie tailandesa? Bueno, nos interesa escuchar esas cosas. dale. Sí. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao.